Cordiales saludos a todos ustedes desde este tinerfeño Canal 8, un canal de toda Canarias. Y tenemos que dar en esta ocasión la bienvenida a don José Segura Clavel, diputado del Partido Socialista Canario PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dar la bienvenida al Canal 8 y dar la bienvenida a este programa de Directo al Objetivo. Don José, bienvenido. Pues muchísimas gracias, muy amable. Bien, usted, don José, nació en Barcelona en 1944 y vive en Tenerife desde los 4 añitos de edad. ¿Le molesta que en tono impertinente, casi siempre es tono impertinente y xenófobo, le saquen la partida de nacimiento a falta de objeciones serias o consistentes? Porque habrá algunos amigos, íntimos enemigos que le sacarán la partida cuando no tengan otros argumentos. Sí, yo he tenido adversarios políticos que me lo han sacado para recriminar el terrible fallo en mi vida personal de haber nacido en Barcelona. Fíjese usted. Yo me siento muy identificado con Cataluña, muy identificado con mi madre, que fue la que me engendró y me parió en Barcelona, y desde luego, qué tío más indigno sería yo, o qué persona más indigna, si no, desde luego, valorase lo que ha significado mi vida y mi familia. Mi madre, pues una chica catalana, que se enamoró de un chico de Santa Cruz de Tenerife, que conocí allí en Barcelona en el año 43, se casó y un año después nací yo, en el 44, en Barcelona. Y claro, mi padre, que era guardia de la Policía Armada y conductor del parque móvil, pues tenía muchísimo interés y muchísima querencia por su tierra y muchísimo interés por regresar a Tenerife. Y con 4 años de edad nos vinimos a vivir a una casita que tenía mi abuela, la madre de mi padre, en el Sobradillo. Y con 4 años de edad, desde Barcelona, nos trasladamos al Sobradillo, aquí en la isla de Tenerife, y todo eran zonas no había carreteras asfaltadas para llegar allí, naturalmente, y allí es donde yo cogí por primera vez con 4 años un higopico con las manos y todavía tengo los pinchos clavados, ¿no? Con lo cual, y la primera vez que me subí a un burro y la primera vez que trillé en una era, y aquí ha transcurrido toda mi vida. Con lo cual usted empezó a adquirir la cultura, a lo que yo llamo la cultura del gofio, desde su más tierna infancia. Bien, Pero gofio amasado con agua y azúcar, que era lo que comíamos en aquella época. Sin duda. Estudia bachillerato en el Instituto de Canarias, Cabrera Pinto, el único instituto entonces de la isla. Conserva abundantes recuerdos gratos de aquellos años estudiantiles, ¿no? Sin duda. De aquella época, ¿qué rescataría usted para el presente y el futuro de Aguere? Yo de aquella época... Para Aguere. Sí, para Aguere. Rescataría y destacaría la personalidad de unos profesionales de la enseñanza colosales. Ramón García Rojas, profesor de matemáticas; Melquiades Álvarez, profesor de matemáticas; Tomás Quintero, profesor de física y química; don Aniceto, profesor de física y química; Carmen Rosa Montelongo, de lengua y literatura; Jacinto Alzola, persona colosal, que aún vive rozando los 100 años prácticamente, profesor de latín, que había sido represaliado junto con Ramón García Rojas y Tomás Quintero. Es decir, un número muy importante de profesores que habían sido represaliados por el franquismo, pero ojo, que convivían en ese instituto de bachillerato con personas tan excepcionalmente interesantes como, por ejemplo, el que en aquel momento era todavía coronel Machillena, que era naturalmente un coronel del ejército, afecto al general Franco, y que había jugado con ellos un papel tendiéndoles puentes para que no no experimentasen situaciones de marginación. Es decir, que yo pude comprobar cómo existían relaciones magníficas entre, digamos, personas que pertenecían al régimen, como el que posteriormente fue capitán general de Galicia, general Machillena, persona que era profesor de inglés, excelente y un auténtico señor, cómo convivía con personas que eran antifranquistas. Y yo diría que aquella fue una auténtica cuna de convivencia. Yo rescataría esos valores porque al mismo tiempo muchos de estos profesores eran profesores universitarios
en una facultad de ciencias químicas donde había un déficit impresionante de profesores y eran los que se encargaban de las asignaturas de primer curso en la facultad de ciencias. Y yo recuerdo también cómo me impresionaba el pasar por un edificio que está en la calle de San Agustín, donde hoy está situado pues, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que es donde estaba situada la Facultad de Ciencias. Y entonces nosotros nos asomábamos, los chiquillos que estudiábamos bachillerato, y veíamos unos señores con bata blanca que estaban con unos tubitos y con unos, en fin, mecheros de gas, y aquello nos sorprendía mucho. Y a mí me marcó, y yo diría que incluso pues, fue un estímulo para estudiar posteriormente. Bien, rescata la convivencia, el diálogo y esa convivencia cívica posible entre personas de distintas ideas, distintos credos, distintas filosofías, pero con voluntad de dialogar, con voluntad democrática de entenderse con el de al lado. Estudia efectivamente usted la carrera de Ciencias Químicas, se doctora en Ciencias Químicas. Y usted de sus estudios los compatibiliza con la impartición de clases. Usted no era el hijo de papá que tuviese el privilegio de dedicarse a estudiar exclusivamente, sino que tuvo que dar clases particulares para poder subsistir. Pues don Ricardo, es cierto, yo pertenezco a ese cúmulo de decenas de miles de estudiantes universitarios en España que nos ganábamos unas pesetillas dando clases. Pero no era por ganar unas pesetillas para luego tomártelo en una cerveza, no, sino que el salario, pues en fin, que ingresaba mi padre era de auténtica situación, de tal manera que todo, en cuanto percibía el salario, íbamos a pagarle la consumición que habíamos hecho en la venta de la esquina de doña Lola Fariña, porque eso forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, se pagaba el alquiler, el agua y la luz, y sé que nos quedábamos sin un duro ya, sino que teníamos que volver con la libreta a seguir comprando un cuarto de kilo de azúcar, medio litro de aceite, un kilo de papa. Yo conocí las cartillas de racionamiento. Yo recuerdo haber hecho colas con mi madre, con mi abuela, con mi hermana, en la Recoba de la Laguna a las 6 de la mañana, haciendo cola con la cartilla de racionamiento para tener derecho, desde luego, a una alimentación de subsistencia. Y eso hay que recordarlo. Y hay que conocerlo, y los jóvenes tienen que saber que eso existió. Pero bueno, yo con 16 años, pues daba clase en una academia que monté en principio en mi casa, con posteriormente... Sobre todo matemáticas, daba clase de matemáticas. A mí me ha gustado siempre muchísimo la matemática y particularmente la física, ¿no? De tal manera que he tenido, bueno, si yo les digo que miles de alumnos en aquella academia, yo le haría un listado extensísimo de personalidades de nuestra sociedad que yo tuve el honor de haberlos tenido como alumnos míos en la academia. El otro día estuve en el acto de imposición del fajín de general del Ejército del Aire a un señor que se llama Juan Luis Abad Cellini, excelente amigo, persona a la que yo quiero muchísimo y que hoy es general del Ejército del Aire y era alumno mío en aquella academia. Y personas como don Antonio Martínón Ceja o don Oswaldo Brito y tantos otros que yo podría mencionar, de lo que me siento muy orgulloso de haberles tenido en aquella academia. Hoy comandantes de la compañía Binter, Mario Medero, capitanes de la Marina Mercante, infinidad de profesionales, y es para mí uno de los grandes capitales humanos. Desde luego, una etapa extraordinaria en mi vida. Fue entonces cuando conoció a su esposa, a la profesora Marina Tejedor. ¿Cómo conoció usted a su esposa? Yo conocí a Marina precisamente en una fiesta del Cristo en La Laguna. Es decir, un grupo de chicas de La Laguna, pues en casa de una de ellas, en la noche de la víspera del Cristo, es decir, el día 13, en el año 67, pues me invitaron allí en un patio, en una casa muy próxima a la Plaza del Cristo. Allí, bueno, pues de pronto vi a aquella chiquilla y me gustó. Y me senté al lado de ella. Cierto es que yo llegué un poquito tarde y estaban todos los chicos y chicas sentados, en fin, en los asientos alrededor de la mesa, y a mí me gustó aquella chiquilla y me fui y me acerqué al lado de ella, y también hay que decirlo, porque las cosas como son, ella hizo un huequito, o sea que no, José. Algo le debió gustar también. Sí, es decir, yo siempre uno oye que al final la conquista no la produce uno, sino que se la producen. Entonces le facilitan. A mí me facilitó el camino. Y nos conocimos aquel día. Ella estaba estudiando segundo curso de la licenciatura de Geografía e Historia. Yo en aquel momento estaba también ya en cuarto o quinto curso de Ciencias Químicas. Y bueno, y desde entonces pues... Hasta hoy. Hasta hoy. Es decir, nos casamos en el año 70.
Hemos tenido 3 hijos. 3 hijos, el mayor tiene ya 32 años y bueno, pues hemos sido una familia que los 5 hemos permanecido muy unidos, los 3 hijos y el matrimonio. Doña Marina, en algunos momentos difíciles, ha sido un buen báculo para don José Segura. Siempre. Desde luego, usted que es un avezado profesor universitario y periodista también de largo recorrido. Aprendiz. No, periodista de largo recorrido, porque usted desde luego vivió etapas muy interesantes y las impulsó como profesional del periodismo en aquellos momentos que nos abríamos a la democracia. Usted sabe que era muy duro militar en la clandestinidad. Podían tocarte en la puerta señores de la Brigada Político-Social para ver si tenías papelitos de alguna índole y era situación de nerviosismo. Y bueno, eran cosas tan esperpénticas como invitar a don Enrique Tierno a que viniese a dar una conferencia y te encontrabas con que en el restaurante estaban los de la Brigada Político-Social tomando la nota de las matrículas, algunos te atravesaban el pie, cuentan anecdotillas a la hora de salir fuera. No era cómodo. Y luego ya, una vez alcanzado la democracia, continuar en ella tampoco ha sido muy cómodo para muchas personas. No. Para mí ha sido un privilegio inmenso, desde luego, desempeñar las funciones que he desempeñado, pero siempre he tenido a mi mujer al lado. Eso es innegable. Desgraciadamente, sufriendo cuando los momentos son malos, sufriendo más de lo que debería sufrir, involucrándose mucho más de lo que debería involucrarse. Momentos calumniosos algunos. Muchos. Muchos. Y particularmente en su etapa de alcalde de La Laguna. Exactamente. Bien, hablando del profesor Tierno, yo recuerdo en uno de los viajes que vino a Tenerife, yo estaba como periodista y estábamos unos pocos hablando con él, y por eso de que había desde luego una situación difícil, como usted acaba de describir, por parte de determinados elementos del anterior régimen, pero también había personas muy humanas y muy dispuestas a la democracia. Y contaba el profesor Tierno que al venir en el viaje, pues le sirvieron en Iberia, en el avión, le sirvieron la bandejita y tal, y la azafata misma que le servía la cerveza le dijo: profesor, ni lo prueben. No porque estuviera envenenado ni nada, sino porque la calidad del catering en aquel momento no debía ser muy allá. Y nos lo contaba todo divertido, el profesor Tierno, y en lugar de adoptar una posición de soberbia, de distancia, de egocentrismo, no, con una sencillez, con la sencillez de los sabios, con una sencillez, era un sabio, y con esa sencillez y con esa humanidad, era un sabio humano, muy humano, como usted sabe. Bien, usted se enroló primero en ese partido, el Partido Socialista Popular. En el Partido Socialista Popular. Y a continuación, cuando el Partido Socialista Popular deja de existir, entra en el Partido Socialista. Desempeña distintas actividades y, bueno, pero antes de ir a la faceta política quería un poco redondear su faceta docente e investigadora, ¿no? Ha sido amplia, ha estado en el Instituto de Enseñanza Media de Tejina, estuvo dando clases también en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en las facultades de Medicina, de Biológicas, de Ciencias Químicas, a la que pertenece en este momento. ¿Por qué eligió cultivar usted esa especialidad de termodinámica técnica, materia en la que él es una autoridad? Ha publicado centenares de investigaciones, 3 libros, que yo sepa, 3 manuales importantes. ¿Por qué la termodinámica? Y ya de paso díganos qué es eso de la termodinámica para muchos de los que siguen esta entrevista, muchos de los que siguen en el Canal 8 nos siguen. ¿Qué es eso de la termodinámica? Porque seguro que hay algunos que se lo plantean. La termodinámica es la ciencia que explica todos los fenómenos de transferencia de energía de un sitio a otro. ¿Cómo? Repita un poco. De transferencia de energía de un lugar a otro. Venga. Es la ciencia que permite explicar cómo es posible que un coche se mueva como consecuencia de consumir gasolina. Es la ciencia que explica que un coche sin gasolina se queda parado y no puede continuar. Bueno, pues ese es el llamado primer principio de la termodinámica. Es decir, es imposible el móvil perpetuo de primera especie, aquel sistema técnico que genere trabajo permanentemente sin consumir energía. Todos sabemos que si pasamos un día sin comer, y otro día sin comer, y otro día sin comer, y otro día, terminamos en cama, el cuerpo se va debilitando y un día se muere. Claro. Es decir, si
un sistema, si no recibe energía, no puede seguir produciendo trabajo. La termodinámica permite explicar todos los procesos de bioquímica que ocurren en el ser humano. La termodinámica, por eso existe la termodinámica del ser vivo. O sea, la termodinámica es una gran ciencia de la que incluso han salido muchos hijos. La termodinámica del ser vivo, la termodinámica de la atmósfera, es decir, todos los fenómenos atmosféricos se explican como consecuencia de la aplicación de los principios de la termodinámica. Es más, hoy en día los urbanistas, los sociólogos, etcétera, hacen uso de la termodinámica. Y les voy a contar una pequeña anécdota. La termodinámica no solamente permite explicar cómo funciona una nevera, de luego, si la nevera no está enchufada a la red, no enfría, ¿verdad? Es decir, muchas veces tenemos elementos tecnológicos en casa que a veces no sabemos explicar por qué funcionan. La termodinámica permite explicar por qué, gracias a las turbinas de un avión, el avión se eleva y nos lleva a Madrid. En resumen, la termodinámica es una ciencia que ha sistematizado y que ha impulsado toda la tecnología en todos los órdenes. Anécdota que iba a contarle. Yo tuve la oportunidad, cuando las escuelas de náutica aún no estaban integradas en el mundo de la universidad, yo tuve la oportunidad de dar la conferencia de apertura de curso de un curso académico determinado y lo titulé Los principios de la termodinámica. Y entonces mencioné, los expliqué, pero luego los sinteticé y les dije, miren ustedes, los principios de la termodinámica son consustanciales con la vida. El primer principio de la termodinámica lo podemos enunciar diciendo, a la naturaleza no se le puede ganar. Y el segundo principio de la termodinámica lo podemos enunciar también diciendo, y ni siquiera se le puede empatar. Bien. Bueno, pues un cura jesuita, que era el profesor de religión en nuestra escuela, el padre Laraña, que era un personaje entrañable, de una gran humanidad, le causó tanto impacto que me consta que el domingo siguiente, desde el púlpito en la iglesia de la Concepción, hizo referencia a los principios de la termodinámica. Pero usted también ha aplicado esos mismos principios de la termodinámica a la política. Siempre, lo tengo clarísimo. Es decir, la termodinámica también es una ciencia que mediante una determinada magnitud que se llama entropía, es una magnitud que permite medir el grado de desorden de un sistema. Y desde luego en política hay mucho desorden. Eso es lo que le iba a decir, que debe estar a tope en este momento. Debe y estar entonces a tope. Hago algún que otro cálculo termodinámico, ¿no? Está muy bien. E incluso la entropía, usted que es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información, muchas veces hemos hablado diciendo que, y usted lo sabe perfectamente, pero aprovecho la oportunidad y lo digo aquí, ¿no?, que la entropía es una magnitud termodinámica que sirve para medir también la información. La información se define como la negaentropía de un sistema, de tal manera que la entropía más la información siempre da cero. Cero. Bien, esto, aviso a navegantes, recuerden eso. La entropía más la información igual a cero. Igual a cero. ¿Qué le arrastró a la actividad política, primero en la clandestinidad, en esas filas lideradas por el profesor Tierno y después en el Partido Socialista? Yo tengo que confesar que personas Perdona que le interrumpa, porque usted era un estudiante universitario, sí, después un joven profesor, que al mismo tiempo está dando clases, es decir, con el tiempo, todo el tiempo ocupado, con la dinámica, no sé si la termo, pero sí la dinámica a tope, sí, y en cambio encuentra tiempo o alguna hora para la política. Pues por una razón, porque había unos profesores universitarios fabulosos, que afortunadamente siguen viviendo, que son tipos, digo tipos, cariñosamente, claro, responden a una tipología extraordinaria, como Enrique Burriel, que era catedrático de Geografía en la Universidad de La Laguna, Antonio Pérez Boitirier, pues profesor de Derecho Internacional, Gumersindo Trujillo, profesor de Derecho Político, persona excepcional, al que yo quise muchísimo, ¿no? Alfredo Medero, Alfredo Medero Pérez, profesor de Química Inorgánica. Palmero, de Breña Baja, formidable personaje, ¿no? Y así un largo etcétera. César Rodríguez Placeres, profesor de Química Gran director Física, del Centro de la Cultura Popular Canaria. Bueno, pues estas personas fueron los auténticos motores que impulsaron la puesta en marcha del Partido Socialista Popular vinculado a la Universidad de La Laguna y luego extendiéndose a las restantes islas. Y yo me integré en aquel equipo y realmente me apasionó la actividad política, de tal forma
que no la he abandonado hasta ahora. Bien. Con quebranto de mi vida académica y personal, pero sin quejarme, lo he hecho voluntariamente. Sí, le ha dado tiempo, pues ya decía antes, para publicar, son 3 manuales. Sí, son 3 libros de termodinámica técnica de casi 800 páginas cada uno de ellos. Manuales. Manuales, es decir, con esquemas didácticos para ayudar a formar a la gente, ¿no? Y me los he encontrado, desde luego, que han sido de las grandes satisfacciones de mi vida personal. Y luego hice bastante... Se los ha encontrado, dígalo completo, se los ha encontrado fuera de las islas, se los ha encontrado en universidades... Lo he encontrado en universidades argentinas y iberoamericanas. Iberoamericanas, bueno, particularmente en Venezuela, en Chile, en fin, en Uruguay, y con anécdotas del tipo de encontrármelos a bordo de buques escuela de distintos países iberoamericanos cuando he recalado por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y he tenido la oportunidad de participar en cursos en distintas universidades iberoamericanas, pues gracias precisamente al conocimiento que ese libro dio, ¿no? Bien, su gestión de político la ha desarrollado, digamos, en tres ámbitos: Cabildo Insular de Tenerife, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Cortes Generales. Vamos a situarlo a los 3, ¿no? Vamos a hacer un recorrido muy sintetizado, evidentemente, un recorrido muy apretado. El Cabildo. Primero es consejero de Cultura 1979, a partir de 1979, y después presidente de la corporación durante una legislatura completa, 1983-1987. Bien, de ahí, que os recuerde, hay que escribir aquel plan de balsas, el trasvase de aguas depuradas al sur, el plan de residuos sólidos, el consorcio insular de tributos, las instalaciones deportivas, pero antes, consejero insular y sin gobernar el Partido Socialista en aquel momento, porque gobernaba la UCD, usted es consejero de Cultura, y se le recuerda porque después de su paso por la corporación, en cuanto a la edición de libros, el área cultural no ha conocido más títulos que en aquella época. Yo me encuentro muy satisfecho de aquella época. Mira, en el año 79, que fueron las primeras elecciones democráticas, al Cabildo Insular de Tenerife el Partido Socialista presentó una candidatura encabezada por Alfonso García Ramos, que era un director del periódico La Tarde, colega suyo, magnífico profesional, un hombre de una gran personalidad. Y bueno, y salimos elegidos 7 personas. Yo iba por la llamada circunscripción electoral de La Laguna, otros por la de Santa Cruz, otros por la de Ico de los Vinos, en fin, eran unas candidaturas muy singulares. Y la Unión de Centro Democrático obtuvo 16 miembros de la corporación, 16 consejeros, los socialistas 7, la Unión del Pueblo Canario 3 y un independiente, don Antonio Quintana Malledo, que era por la agrupación de electores de Antonio Quintana. Antonio Quintana. Entonces, el presidente de la corporación, José Miguel Galván Bello, excelente presidente, pues tomó la decisión de... Tenía mayoría absoluta. Tenía mayoría absoluta. Y podía gobernar él solo. Como quisiera. Le tomó la decisión de darle unas responsabilidades al Partido Socialista porque lo veía como alternativa. Y dando una elección democrática, desde luego, al Partido Socialista nos dio unas responsabilidades. Concretamente, una de ellas fue la presidencia del Aula de Cultura, que naturalmente la ostentó Alfonso García Ramos. Pero Alfonso García Ramos ya venía quejado de una dolencia que meses después le llevaría pues a la muerte. Y Alfonso, que yo le tenía una gran admiración, un día en su casa, en la higuerita donde vivía, me dijo: mira, Segura, yo estoy aquejado de una dolencia que me impide desarrollar la actividad que quisiera. Si tú no tienes inconveniente, yo sigo figurando como responsable del Aula de Cultura, pero tú ayúdame en lo que puedas. Y le ayudé, pero vamos, con una ilusión infinita. Pero más importante, aprendí muchísimo con él, muchísimo. Y formamos tándem hasta que desgraciadamente falleció. A partir de ese momento llevé la responsabilidad del Aula de Cultura y, hombre, y tengo la satisfacción de haber encargado bueno, pues la restauración del Hospital Civil, porque algunos pretendían demolerlo, el Hospital Civil antiguo, al lado del Barranco Santo. Sí, sí. Pusimos en marcha un convenio con el Instituto de Volcanología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para montar una sala didáctica de volcanología en el Museo de Ciencias Naturales. Impulsamos el Museo Arqueológico con muchísimas medidas de muy diferente índole. Culminamos la adquisición de la Casa del Ercaro en Valleguerra para convertirla en museo etnográfico, que luego tuve yo la oportunidad de inaugurar siendo en los años posteriores presidente del Cabildo Insular. Pero me siento orgullosísimo en política cultural, en la definición de una serie de líneas editoriales, como era la Enciclopedia Canaria Básica, o como tantas otras, donde publicamos decenas y decenas y decenas de trabajos positivísimos de gente de nuestra tierra. Novelistas, escritores, investigadores en materia etnográfica o en materia histórica, geógrafos, en fin, demógrafos, en fin, de toda índole. Vamos a la etapa esa de presidente espléndido. Con los planes. Como presidente yo intenté, con el equipo que coordinaba, impulsar, darle personalidad al Cabildo Insular. Una de las primeras medidas que adoptamos, a propuesta mía, fue designar al anterior presidente de la corporación, don José Miguel Galván Bello, presidente de honor del Cabildo Insular de Tenerife. Y yo creo recordar que en 25 años de democracia solamente se han dado dos casos. Ese que acabo de mencionar, del que me siento muy orgulloso, y uno al que acabo de asistir hace muy poco tiempo, por el que el Ayuntamiento de la Villa de Arico, gobernado por Coalición Canaria, tomó la decisión de impulsar un mecanismo que condujese a la designación del anterior alcalde, don Domingo Zacarías, como alcalde socialista, como alcalde honorario de la Villa de Arico. Y lo digo porque en democracia hay que reconocer los valores de quienes han servido a las instituciones públicas. Con independencia de sus adscripciones políticas. Exactamente, exactamente. Con independencia de sus ideologías. Exactamente. Con independencia de los partidismos. Sí, señor. Y eso es lo que hizo el Cabildo Insular de Tenerife cuando yo lo presidí, y eso es lo que acaba de hacer el Ayuntamiento de la Villa de Arico. Y en aquel momento que se ponía en marcha la comunidad autónoma, aquello fue una legislatura durísima, pero de las etapas más apasionantes de mi vida. Porque el presidente del Cabildo Insular de Tenerife ostentaba al mismo tiempo la condición de presidente de la Mancomunidad de Cabildos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la Mancomunidad de Cabildos, que desempeñaba una serie de funciones, que había realizado una serie de infraestructuras, como era el plan de puertos menores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, era un plan de refugios pesqueros, que al amparo del cual se construyó el refugio pesquero de Vueltas y Valle Gran Rey en la isla de La Gomera, el de La Restinga en la isla del Hierro, el de Tazacorte en La Palma y el de en el municipio de Guiaisora, aquí en la isla de Tenerife, el de Playa de Santiago, pues constituían un cuadrilátero para abrazar una zona de agua y dar posibilidad de acogida a todas las embarcaciones que en aquella época de forma muy intensa faenaban en la pesca del atún. Corríjame, y perdón la interrupción, corríjame, pero la Mancomunidad, un gran impulsor y gran valedor de la Mancomunidad fue Rafael Clavijo. Rafael Clavijo, un excelente presidente de la Mancomunidad de Cabildo. Fue más de la Mancomunidad que del Cabildo. Excelente, excelente. Es un personaje, desde luego, del que yo aprendí mucho, y fue pues un magnífico presidente de Mancomunidad. Pues digo, Mancomunidad de Cabildos, que había desempeñado esas funciones, que en el ámbito sanitario pues tenía la titularidad del Hospital Psiquiátrico Provincial y otras muchas funciones más. Los planes de obras y servicios provinciales, bueno, pues los desarrollaba la Mancomunidad. Un convenio de carreteras con el Ministerio de Obras Públicas lo hacía también la Mancomunidad, donde estaban recogidos proyectos de carreteras como por ejemplo la del túnel que se acaba de inaugurar ahora en la isla del Hierro para comunicar Valverde con Frontera en la isla del Hierro, o por ejemplo la carretera Laguna Punta del Hidalgo, Laguna Casco Punta del Hidalgo y otras muchas. Luego nos encontramos con que había que ir desmantelando poco a poco la Mancomunidad de Cabildos y transferirle personal al Gobierno de Canarias. Eso era de una complejidad extraordinaria. Y por otro lado, pues el Cabildo, que venía jugando un determinado papel, tenía que adaptarse a la nueva realidad de la comunidad autónoma. Y de ahí que queríamos definirlo como auténtico gobierno de la isla. Y para ello había que poner en marcha planes y servicios que sirviesen a los 31 municipios de la isla. Y por eso
La isla en aquel momento estaba casi ardiendo políticamente porque había 250 vertederos incontrolados de basura, que con las lluvias los líquidos lixiviados contaminaban el subsuelo, contaminaban nuestras bolsas de agua y era un problema sanitario gravísimo, sanitario también desde el punto de vista ambiental. Bueno, pues pusimos en marcha el Plan Insular de Residuos Sólidos. Desarrollamos el Plan Insular de Balsas, construimos 9 balsas desde la búsqueda de financiación y la aprobación de los proyectos hasta la inauguración. Pusimos en marcha también un plan insular de instalaciones deportivas, empezamos la restauración del estadio Heliodoro Rodríguez López, patrimonio de la propia comunidad, del propio Cabildo Insular, o por ejemplo del Hotel Mencey, que tuvimos que cerrarlo, que estaba en gravísima situación, y se restauró y hoy es desde luego una instalación hotelera dignísima en Santa Cruz, y pusimos en marcha el Consorcio Insular de Tributos como una entidad y una organización que permitiese abaratar el cobro de los tributos municipales de toda índole y al servicio de todos y cada uno de los municipios, y tantas más actuaciones pues de las que francamente me siento muy satisfecho. Y en la última, el Plan Insular de prevención, extinción de incendios y salvamento civil. Construimos, no nos dio tiempo nada más que de construir 2 parques de bomberos, uno en el municipio de San Miguel y otro en el municipio de Ico de los Vinos, y luego quienes nos sustituyeron, concretamente el partido ATI, ya pues no siguió con ese proyecto y lo acaban de retomar hace muy pocas fechas. Sí, esto de tomar y retomar. Cuando usted hablaba antes, hace un momento, de las transferencias de la mancomunidad al Gobierno de Canarias, ahora se está produciendo al revés, del Gobierno de Canarias a los cabildos. Digo, las transferencias, es decir, esto es un mareo, un guineo, en versión dialogada, ¿no? Un guineo de idas y venidas, de pérdidas de tiempo. Yo recuerdo, usted el plan de balsas, por ejemplo, es que pateaba las balsas, iba a las balsas y seguía las obras una a una. Bien. ¿Le costó dejar el despacho del Cabildo? Sí. Es decir, yo creo que, si bien es cierto que en la última semana empezábamos a detectar datos de encuestas que daba que el Partido Socialista bajaba, y bajaba como consecuencia fundamentalmente de una errónea ley de agua que el Partido Socialista metió en el Parlamento Canario. Esa es una realidad. Es decir, nosotros recibimos, los candidatos al Cabildo Insular de Tenerife, un bofetón que estaba orientado al Gobierno de Canarias. El castigo del Parlamento. Claro, es decir, las elecciones eran en abril del 87. ¿Cómo era posible que a finales del 86, 4 meses antes de las elecciones, una ley profundamente controvertida, porque gobernaba el Gobierno de Canarias el Partido Socialista en coalición con Izquierda Canaria? El líder de Izquierda Canaria, señor Mauricio, cuando era de izquierda, y don Vladimiro Rodríguez Brito, cuando era de izquierda, pues don Vladimiro en aquel momento era el secretario general del Partido Comunista en la isla de Tenerife, era comunista, en fin, ortodoxo, es decir, muy digno en aquel momento, lo mismo, y coherente. Pues forzaron en aquel pacto que había... Pacto de progreso. Pacto de progreso, forzaron que la ley de agua se presentase en el Parlamento. Y claro, era una ley erróneamente enfocada en el tiempo, porque leyes de estas características se presentan a comienzo de legislatura, pero además erróneas con algunos de sus contenidos. Y desde una actitud altanera, a aquellos entre los que yo me encontraba que intentábamos dentro del Partido Socialista que no se tramitase esa ley, nos decían con cierta displicencia: vamos, pero qué miedo tiene, si vamos, con 10 minutos de televisión le explicamos claramente a la ciudadanía lo que esto significa. Y yo un día, cuando el sector agrario convocó una manifestación de rechazo a la ley de agua, cuando yo vi llegar a la Plaza de España la cabeza de la manifestación y me comentaron que todavía la cola de la manifestación no había salido del reloj de flores del Parque García Sanabria, allí habían pues 70, 80 o 90.000 personas manifestándose contra la ley de agua, y era contra el Partido Socialista. Y yo ya pues me eché la mano a la cabeza y digo, aquí se acabó la historia. De tal manera que esa ley es la que nos hizo perder las elecciones en el 87. Y en las últimas semanas lo veníamos viendo, como he dicho, en algunas encuestas. A mí, qué duda cabe, yo lo acepté plenamente
plenamente. Algún que otro periodista transmitió mentiras acerca de comportamiento individual mío. Pero vamos, naturalmente que me dio tristeza, porque nosotros teníamos unos proyectos de desarrollo de la isla igualitarios que se truncaron y quienes nos siguieron, desde luego se subieron. ¿No se han recuperado? No. Hombre, yo me atrevería a preguntarle, mencióneme usted algún plan insular que se haya puesto en marcha con posterioridad a la pérdida del Cabildo por parte del Partido Socialista. Ni uno. Ni uno. Se ha construido un auditorio, es decir, se han construido un palacio de exposiciones y congresos, es decir, se han construido en Santa Cruz edificios singulares, pero no ha habido un proyecto de desarrollo de la isla. Pero es más, la ley que el Parlamento de Canarias aprobó a finales del 96, la ley de ordenación del territorio, que posibilitaba la elaboración de planes insulares de desarrollo, el plan insular de desarrollo de la isla de Tenerife todavía a día de hoy no se ha aprobado, transcurridos casi 17 años. ¿Para qué? Si después no se va a aplicar. Bueno. Bien, don José, Alcaldía de La Laguna, 2 años, 1983, más o menos, 1987. Del 83 al 87 fui presidente del Cabildo Insular de Tenerife. 91-93. 91-93 Alcaldía de La Laguna. De La Laguna. ¿Ahí qué hubo? ¿Plan general? ¿Saneamiento de algunos barrios? Pues sí, en aquella etapa... Muy poco, porque en 2 años... En 2 años se puede hacer relativamente poco, pero se hizo muchísimo más de lo que se podría esperar para 2 años. Encargué el Plan General de Ordenación Urbana del municipio a un equipo de arquitectos muy potentes, ¿no? En segundo lugar, pues por ejemplo, para el equipamiento urbano, el único parking público, de titularidad pública, para luchar contra el problema de la densidad de tráfico, se hizo el parking público en la Plaza de la Milagrosa, se encargó a un importante grupo de técnicos un plan global de saneamiento en lo que se refiere a aguas residuales de todo el municipio, para San Miguel de Geneto, San Bartolomé de Geneto, El Ortigal, Guamasa, la Punta del Hidalgo, Bajamar, Valleguerra y tantos lugares que habían quedado fuera de los antiguos planes de barrios que se habían aplicado en zonas donde se necesitaba de forma muy urgente, que era en Taco, en La Cuesta, en San Matías, ¿no? Es decir, bueno, la verdad que, y sobre todo, por encima de todo, mire usted, la satisfacción de que el pacto que hicimos en el año 91 impidió el proyecto político de fusión de Santa Cruz con La Laguna, que lo llevaba ATI en su programa electoral. Y por encima de todo, también las arbitrariedades que el anterior alcalde, junto con su equipo de gobierno, había llevado a cabo con miles de decretos sin firmar, una situación administrativa caótica, obras adjudicadas sin que hubiesen pasado por los concursos pertinentes. Bueno, todo aquello lo normalizamos y se puso la corporación en situación de afrontar con modernidad el futuro. Pero unas personas que traicionaron el pacto de gobierno que teníamos suscrito, éramos 8 concejales socialistas, 3 de la Plataforma Municipal Independiente, 2 de Iniciativa Canaria y 2 del Partido Popular, hacíamos un conjunto de 15 personas en un equipo plural de gobierno. Pero hubo traiciones a ese pacto que habíamos firmado, pues no se puede calificar de otra manera, que suscribes un pacto y no avisas, incluso, hubo traidores que lo violentaron y se sumaron a una moción de censura, pero en honor a la verdad, esperando prebendas de quienes se iban a incorporar al poder, pero no se las dieron pasado el tiempo. Y Roma no paga traidores. Exacto, es lo que les ocurrió a quienes nos traicionaron. Y a otros también les ocurrirá, algunos de los que hacen esas cosas. Sin duda alguna, el tiempo a cada uno les va colocando en su sitio. Y yo pues me siento tan feliz, desde luego habiendo sido alcalde, porque fíjese usted qué privilegio, permítame que lo diga, don Ricardo, qué enorme privilegio me ha concedido el pueblo de Tenerife. Es decir, he podido desempeñar la alcaldía del municipio donde ha transcurrido prácticamente toda mi vida. La presidencia del Cabildo Insular de la isla donde ha transcurrido prácticamente toda mi vida. Y he podido también representarlo en las Cortes Generales, luego yo, todo lo que soy como persona, los conocimientos que he adquirido, mi formación,
se lo debo al pueblo de Tenerife. Consiguientemente, soy un privilegiado en la democracia. Usted corresponde a ese débito, trata de corresponder con su trabajo. Es decir, yo en ocasiones siempre hablo del compromiso del intelectual, o recuerdo lo del compromiso del intelectual, en este caso del intelectual político que es usted, del compromiso con la ayuda que recibe de la ciudadanía para estar donde está o para haber hecho lo que ha hecho. Es decir, y hay un deber ético, deontológico, como queramos llamarlo, de continua correspondencia y evidentemente usted ha estado en esa línea. Bien, Senado, 2 legislaturas, quinta, ponente, entre otras, de 2 leyes con las que se configura el régimen económico y fiscal de Canarias, REF, la ley de puertos y de la marina mercante, etcétera. Por cierto, ¿es usted partidario del puerto de Granadilla, frente a otras posiciones de su partido? Sí, claro que sí. Explique, porque ha habido voces de su partido que han dicho que no es. Bueno, pues en fin, es decir, yo es que llevo 20 años diciendo que sí. ¿Cómo ahora voy a decir que no? Si además estoy cada vez más convencido de ello. Mire, yo cuando alguien... ¿Usted se imaginaría a alguien que construya una casa y que no tenga una cocina en esa casa? Es decir, ¿a quién usted diría, pero este tío está mal de la cabeza? Es un señor que le encarga a un arquitecto el proyecto de una vivienda que va a tener 4 o 5 habitaciones, va a tener un garaje, un jardín, no sé qué, en fin, una sala de estar, y no tiene cocina. Pues me lo va a tener que explicar. Mire, el Cabildo Insular de Tenerife desde hace 40 años, ha sido presidido por personas del perfil de Juan Rabina, de Andrés Miranda, de José Miguel Galván Bello, de Rafael Clavijo, que fueron antecesores míos. Yo llegué en el 83. Pero es que si a continuación me añado yo, y añado a don Adán Martín y a don Ricardo Melchor, todas esas personas y las instituciones que ellos han presidido se habían pronunciado en favor de la necesidad de un polígono industrial en la isla de Tenerife. Y habían, con los ministerios correspondientes, negociado mecanismos para crear sociedades mixtas que impulsasen la creación de ese polígono industrial, que llevaría anexo un puerto industrial, porque el polígono industrial no es nada si no tiene un puerto. En la isla de Gran Canaria, en los últimos 40 años ha venido ocurriendo un proceso equivalente. En Arinaga, en una zona que definió el Cabildo Insular de Gran Canaria para desarrollar un puerto industrial, un polígono industrial en Arinaga para dar cabida a toda una serie de actividades de naturaleza industrial y, naturalmente, ese polígono de Arinaga no sería nada sin un puerto. Se tenía muy claro que en el desarrollo de cada una de las islas la componente energética jugaría un papel fundamental. Es decir, sin energía no se avanza. Y, naturalmente, en cada una de las islas todavía no se había liberalizado el sector eléctrico, que aún eso no ha llegado a Canarias. Bueno, pues hay una central térmica, y esa central térmica tiene que producir energía eléctrica. Y esa central térmica tiene que consumir combustible. Y hasta ahora, pues el combustible a esas centrales térmicas pues llegaba transportado por camiones. Pero hay que ir dando pasos hacia la modernidad. ¿No? Y con ello quiero decirle que la central térmica de Granadilla, que consume fuel oil o gasoil, es absolutamente necesario e imprescindible para luchar contra la contaminación que llegue el gas natural a Tenerife. Lo defiendo, pero vamos, es que no defenderlo es situarme en la prehistoria, es situarme en posiciones en las que no he estado nunca. Es decir, ¿cómo voy a decir no al desarrollo de esta isla? Al desarrollo sostenible, racional. Porque mire usted, cuando algunos se colocan etiquetas de ecologistas, yo puedo demostrar con mi singladura en la vida que yo he sido ecologista y ecólogo. Ecologista y ecólogo. ¿Diferencia entre uno y otro? Pues el ecólogo
es precisamente un defensor de la naturaleza desde la óptica científica, desde la óptica de la racionalidad y de la óptica de la razón. Yo creo en el desarrollo del medio ambiente, en su preservación y defensa. Bien. Y por ello creo en el gas natural. Y el gas natural tiene que venir con buques de gran calado. Y esos buques tienen que atracar en un sitio y tienen que atracar cerca de la central térmica, entre otras razones. Pero eso, para hablarlo más extensamente, Sí, eso hoy hay un debate, desde mi punto de vista, más artificial que racional, más pasional que racional, y desde luego, pues a mí me parece que poner en duda una instalación de esa índole, bueno, es que eso no se produce en ningún sitio del resto de España, ni en Gran Canaria, cuyo puerto de Arinaga está a punto de ser inaugurado para posibilitar la llegada del gas natural a las centrales de ciclo combinado de UNELCO en el barranco de Arinaga, y desde luego pues aquí en Tenerife tendrá que llegar. Y no me atrevo a hablar ni de la dimensión ni de las características técnicas, porque también sería entrar en unas características, un debate en el que no es razonable. Bien, muy brevemente también, Congreso de los Diputados, legislatura sexta y séptima. Ustedes siempre acostumbra, al finalizar las legislaturas, de presentar memorias de gestión. Es un parlamentario que nos tiene ya acostumbrados. Supongo que tendrá a punto la de esta legislatura. Pues, la correspondiente memoria. Pues mire usted, don Ricardo, la tengo a punto y le voy a dar la sorpresa de mostrársela y de entregársela. Yo he tenido siempre muy claro que de la misma manera que un jefe de servicio o un consejero delegado de una empresa o el director de una empresa rinde cuentas ante el Consejo de Administración y ante la Junta General de Accionistas, sin duda alguna, quienes representamos a un pueblo en una institución tenemos la obligación de rendir cuentas ante el pueblo, que es el que nos ha llevado a esa institución. Yo por eso he hecho, como siempre en todas las legislaturas en las que he representado a mi pueblo, un ejemplar de memoria de la gestión, donde se recogen las actuaciones más relevantes que en defensa de los intereses de mi pueblo y siguiendo el mandato de mi pueblo he presentado. Y en esta ocasión pues está integrado por estos dos volúmenes, que como ve usted, tomo 1 y tomo 2, memoria de la gestión. Y el contenido, bueno, pues no vamos a entrar a hacer referencia a ello, pero le voy a dejar un ejemplar, le voy a dejar estos ejemplares para que usted como profesional de la información, si no tiene inconveniente, pues le eche una ojeada en alguna ocasión. Una ojeada. Mire, incluso estando en la oposición, no está en el gobierno de la nación, no está en la oposición. Esas gestiones, toda esa memoria, se ha concretado en realidades tangibles para la ciudadanía. Quiero decir, ¿ha tenido frutos palpables? ¿O ha sido esa labor de oposición más o menos de andar por casa? Le voy a poner un ejemplo. Don Ricardo, yo llevo denunciando desde que llegó el Partido Popular al gobierno en el año 96 la paralización en la infraestructura aeroportuaria del aeropuerto Reina Sofía. Que por cierto, cuya pista segunda sigue en el alero. ¿O no? No, ya el ministro de Fomento declaró ante la Comisión de Infraestructura del Congreso de los Diputados, a instancia mía, la decisión del Ministerio de Fomento de poner en marcha el mecanismo que conduzca a la construcción de la nueva pista y las nuevas áreas terminales del aeropuerto Reina Sofía. Porque yo vengo diciendo que si el AVE Madrid-Barcelona, frontera francesa, lleva una inversión de 1.500.000 millones de pesetas aproximadamente, no hay ninguna razón para que no se inviertan 100.000 millones de pesetas en la puerta y entrada de la isla, que es esa infraestructura básica. Pues como consecuencia, y quien se quiera atribuir esa paternidad, desde luego ya... Supongo que Coalición Canaria. Sí, se lo quieren. Ellos no han abierto la boca en el Congreso de los Diputados. Ellos no han propiciado nunca. ¿Cómo va a ser eso? Yo reto a cualquier diputado de Coalición Canaria o senador de Coalición Canaria a presentar públicamente ante los medios de comunicación alguna propuesta de resolución que hayan presentado en el Congreso o en el Senado sobre el aeropuerto Reina Sofía.
propuesta de resolución, se llama proposiciones no de ley o proyecto de ley. No lo pueden presentar porque no lo han presentado. Mientras que yo puedo mostrar la página del diario de sesiones del Congreso de los Diputados en el que se ha debatido eso, a propuesta del Grupo Socialista. Luego, mire usted, quien hace oposición con racionalidad y consistencia, termina consiguiendo que quien está en el gobierno, desde luego, pues readopte posiciones distintas de las que tenía con anterioridad. Y yo puedo contar muchas anécdotas, y nada más que una última. Mire, yo vengo defendiendo, a raíz del accidente del Prestige, la necesidad de reordenar el salvamento marítimo en España. Y no es porque a mí me haya iluminado, pues en fin, la divina providencia en ese tema, sino porque he coordinado a equipos de centenares de personas en toda España, la mayor parte de ellos profesores universitarios de facultades de náutica y de escuelas técnicas superiores de náutica de todo el país. Y yo presenté una iniciativa muy documentada, muy seria, extensa, de casi 80 folios, publicado en el Diario Oficial del Congreso, que se sometió a votación y salió derrotada, en la que planteaba la creación del Servicio Nacional de Guardacostas, es decir, de un servicio en el que se integrasen todos los medios de que dispone hoy el Estado, que no están coordinados entre sí, que andan cada uno por su lado, desde servicios de la Armada Española a servicios del SAR, a servicios que es el servicio de vigilancia, o servicio del SIBE de vigilancia, o el de vigilancia aduanera, o SASEMAR, la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, o medios de que disponen las comunidades autónomas dentro de un operativo de unas determinadas características. Lo he llevado en 2 ocasiones y ha sido votado en contra. No tenga usted la más mínima duda de que ese planteamiento que lo vamos a llevar, que lo llevaba el Grupo Socialista en su proyecto de programa para las próximas elecciones reales, verá usted cómo lo llevará también el Partido Popular. Es decir, que desde la oposición también se ayuda a construir. Sobre todo cuando se trabaja. Quiero decir de la oposición. Me consta, aunque a usted ahora no vaya a negarlo, no, seguro que lo niega, que ha participado dedicándole muchas horas al programa electoral del PSOE. Ha estado usted en la cocina, preparando calderos. ¿Preparando calderas? O calderas, sí. Aunque usted no lo quiera reconocer. Bien, ¿por qué no nos desvela alguno de los mensajes con los que van a recabar ustedes la confianza del electorado en marzo? Pues mire, primero no voy a negar que he estado en la cocina en la elaboración del programa electoral. Es verdad. Es verdad. Bien. El coordinador, por decisión de José Luis Rodríguez Zapatero... Por cierto, perdone, antes de nada, en el seno del PSOE usted apostó por el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Por qué motivos? ¿Cree que acertó? Sí. Bueno. Sí, cuando en el año 2000 perdimos las elecciones generales y don Joaquín Almunia, que era candidato a la presidencia del gobierno, presentó su dimisión como secretario general del partido, 3 días después me reuní con Jesús Caldera y José Luis Rodríguez Zapatero, con los que vengo manteniendo, digamos, lazos de amistad personal de muchos años atrás. Y les hice la siguiente reflexión. Digo, ha llegado el momento de hacer lo que hizo el Partido Laborista Inglés. El Partido Laborista Inglés se pasó 15 o 17 años en la oposición, fundamentalmente ante el gobierno conservador británico, en manos primero de Margaret Thatcher y posteriormente de John Major. Y el Partido Laborista Inglés se rearmó desde el grupo parlamentario. Y le dije, ahora, ustedes, personas de ese perfil de 40 años de edad aproximadamente, que no han tenido responsabilidades institucionales anteriores, tienen la obligación, son veteranos parlamentarios, tienen la obligación de dar un paso al frente y vertebrar una opción política para hacerse con el control del grupo parlamentario socialista y también el del partido del gobierno. Y personas como yo, más veteranos, con mayor número de años sobre nuestras espaldas, estamos en condiciones, por razones de responsabilidad histórica, de ayudarles. Así que, a funcionar. Y contaré una anécdota, don Ricardo. Muy pocos días después, el 19 de marzo, que era mi santo, lo recuerdo, porque las elecciones fueron el 3 de marzo. Esa conversación a la que estoy haciendo referencia tuvo lugar el 6 de marzo. O sea, 3 días después de aquel domingo, un miércoles. Pues la semana posterior, los 3 matrimonios estuvimos juntos el fin de semana en el litoral alicantino
y empezamos a hacer el listado de las personas que nosotros creíamos, los diputados que acababan de salir elegidos, que podían estar en esta operación de retomar el poder y el control. Yo confío mucho en Jesús Caldera, un hombre valiosísimo, y en José Luis Rodríguez Zapatero, valiosísimo también. Se repartieron el papel y usted verá como a partir del mes de marzo próximo José Luis Rodríguez Zapatero será presidente del Gobierno de España y Jesús Caldera vicepresidente del Gobierno de España. El tiempo lo dirá. Bien. Y termino diciéndole, Jesús Caldera ha sido el coordinador del programa electoral. Y entonces nombró a unas 35 o 40 personas como responsables de áreas. Y los puso a trabajar. Y los puso a trabajar. Y yo he sido un responsable de área, el área de infraestructuras y servicios del transporte. Es decir, lo que es la función que viene desempeñando el Ministerio de Fomento fundamentalmente. Y yo he creado un equipo de unas 60 personas que han estado trabajando estas materias y hemos elaborado mucha documentación. Y en efecto, y aquí está, pues mire usted, y en cada una de las áreas otras 60 o 70, o sea, en conjunto hemos sido como unas 1000 personas. Y aquí está el documento este, que se va a ver dentro de muy poca fecha, los días 14 y 15 de este mes, dentro de 3 o 4 días, en la llamada conferencia política. Este es el llamado documento marco, el proyecto de programa electoral. El proyecto de programa electoral. Y, en fin, ya hay muchas materias. Bueno, pero eso lo hablaremos en otro momento. Ahí sí, sin duda. Dígame 2 o 3 ideas clave, originales, de esos mensajes. Bueno, pues mire, primero, promovemos la modificación de la Constitución en determinados preceptos. ¿Cuáles? Por ejemplo, 1. Como la Constitución española se aprobó en el año 78, el 6 de diciembre del 78, y todavía no se habían puesto en marcha las comunidades, planteamos modificar la Constitución para que se recoja claramente el nombre de las comunidades autónomas del Estado español. Bien. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante frente a algunos que pretenden fraccionar cada una de las comunidades autónomas. Aquí ha habido voces pidiendo que Canarias, que es comunidad autónoma, se convierta en 2 comunidades autónomas. En segundo lugar, el tema vinculado a la ley sálica, es decir, que pueda heredar, o que en el caso de la corona, que la jefatura del Estado, el cargo de rey, pueda recaer en una mujer. En tercer lugar, la reforma del Senado para que sea auténtica voz de las comunidades autónomas. En materia de política social se impulsan mecanismos muy potentes en el sentido de consolidar un sistema de pensiones, de configurar en el sistema sanitario de salud pública estatal todos unos mecanismos que hagan que la tragedia que son hoy en día las listas de espera se conviertan, desde luego, pues en fin, en algo del pasado, que haya unos periodos de tiempo fijos transcurridos los cuales, desde luego, las personas puedan ser objeto de la atención médica que se considere pertinente. Se impulsarán unos mecanismos muy interesantes para ese grave problema del acceso a la vivienda y de los incrementos de precios bestiales que han experimentado las viviendas, que hacen que un trabajador medio no pueda acceder a una vivienda hoy en día. Bueno, en fin, pues vamos a poner el suelo de titularidad pública al servicio de la construcción de viviendas de protección oficial con precio tasado y controlado por parte de la administración pública, y es posible que se pueda poner 1 millón de viviendas en ese periodo de 4 años próximos, y en fin, y otras muchas propuestas que iremos desgranando, que ya incluso los medios de comunicación se están haciendo eco en materia de seguridad ciudadana, en reordenación de los mecanismos que están en manos del Ministerio del Interior. Hay uno que la derecha está deformando, acusándonos de que queremos debilitar la Guardia Civil, y nada más lejano a esa realidad. La Guardia Civil seguirá como cuerpo histórico, con sus prerrogativas y sus funciones, lo mismo que la Policía Nacional, pero la Guardia Civil va a perder el carácter de dependencia del Ministerio de Defensa para depender exclusivamente del Ministerio de Interior.
Y sobre todo lo que necesitan son y un medios. mando único. Sí, medios, muchos más medios. Y muchos más medios. De los que tienen, que no tienen como tantos otros, como Santa. En fin, estamos llegando ya al final, don José. Es una lástima, el tiempo es inexorable. Yo no sé si forma parte de la termodinámica también, la limitación del tiempo. La entropía, aquella Sí. magnitud que decíamos Sí. antes, que estaba vinculada a la información, ¿verdad? Sí. La entropía se le conoce también como la flecha del tiempo. Bien, pues la flecha del tiempo se agota. De manera que a partir de marzo, una de dos, o lo veremos de ministro de Infraestructuras, Lo dudo. con el gobierno de Rodríguez Zapatero, o lo veremos otra vez en el Congreso de los Diputados, empezando la siguiente memoria que puntualmente en el año 2008 nos presentará. Sin duda Entonces, claro, si le sucede que es ministro, pues a lo mejor ya no se entretienen tantas memorias. Don Ricardo, yo quiero ser diputado en las Cortes, representante digno de este pueblo, y ese es mi objetivo. Cargos públicos de otra índole, mejores que no se mencionen ni la posibilidad. ¿Echará una mano a Tenerife y al archipiélago, pero empezando por Tenerife, Sin duda. en infraestructuras? Sin duda. ¿En qué graves infraestructuras urgentes? Mire usted, yo estoy convencido de que hay que acercar mercancías y personas a la península. Es decir, nuestro grave problema está vinculado a la distancia. Y la distancia hoy es un hecho salvable. Muchas veces decimos que la distancia se mide en pesetas, hoy en euros, ¿verdad? Yo soy un rotundo partidario de la definición de rutas de interés público. ¿Cómo es posible que Tenerife-Madrid o Gran Canaria-Madrid o Fuerteventura-Madrid no haya sido calificada como ruta de interés público con un sistema tarifario atenuado más próximo a la auténtica capacidad económica de los ciudadanos? Y cómo es posible que se desarrolle una industria si para luego el mercado, para vender los productos que aquí se generen, el mercado está tan lejos y es tan costoso trasladar los productos. Luego, yo me comprometo a defender una ley de la insularidad, que se viene hablando mucho de ello durante mucho tiempo. Muchos años. Y hasta ahora no se ha vertebrado en un proyecto de ley. Hay que definir y cuantificar lo que cuesta vivir en una isla. Sin duda, yo... Ese es el tema clave. Una de las voces que oí primero hace muchos años fue la de don Arturo Scudder-Croft, que en paz descanse, que siendo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, hablaba de situar a las personas y a los productos, por lo menos... En Cádiz, ¿no? En Cádiz. Exacto. Entonces decía, Sí, no, sí, sí, yo sí. me conformo con que nos pongan en Cádiz, Claro. pero que nos pongan Sí. en Cádiz. Y claro, es de esas personas que lamentablemente se nos fueron. Un gran amigo, una persona que yo valoré muchísimo, muchísimo. Un gran Sí. trabajador también. Sí. Y bueno, y que también intentó batallar. Pues por mire, este tipo de- don Ricardo, como usted muy bien sabe, hace muy pocas fechas don José Luis Rodríguez Zapatero ha estado pasando unos cuantos días en Canarias, compatibilizando el merecido descanso de fin de año con su esposa y sus dos niñas, con la actividad política. Y anunció pues, un encargo que él ya me había hecho a mí personalmente hacía algo más de un mes. Y es que el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español para toda España es un programa aplicable al 40 y pico millones de ciudadanos españoles, en todas las materias. Pero va a llevar un anexo específico de una comunidad específica, que es una comunidad, la única del Estado español, reflejada en el Tratado de Maastricht de la Unión Europea, en un convenio internacional, en un tratado internacional tan importante como ese, o en el nuevo proyecto de Constitución Europea. La región ultraperiférica, que es las Islas Canarias. Es decir, vamos a llevar un programa específico para Canarias. Y ese es un tema pues, que yo valoro y agradezco mucho. Y que he sido pues, el motor, currante de elaboración del Cuando lo tenga completamente elaborado, por favor, háganoslo llegar. Sin duda alguna. Sin Bien, duda alguna. muchísimas gracias a don José Segura, muchísimas gracias a todos ustedes.
¿Tiene algo que agregar a sus palabras? Ha sido un encuentro muy grato. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Siempre hay que dejar cosas en el tintero. El encuentro para mí ha sido gratísimo. Primero, porque, se lo digo muy en serio, es un privilegio encontrarme con un periodista maduro como yo, porque los años nos van dando la madurez y yo estoy muy orgulloso de ello, de los años. Bien. Y una persona que ha seguido la evolución de las instituciones democráticas de nuestra tierra y ha sido un firme defensor de nuestra tierra siempre, y que, en segundo lugar, esta cadena que me haya concedido pues el privilegio de poder participar en esta entrevista de naturaleza humana. Pero por encima de todo, el reconocimiento a los hombres y mujeres de la isla de Tenerife, de esta provincia, de la isla también, del Hierro, de La Gomera y de La Palma, que me han conferido la responsabilidad, pero por encima de todo el honor de representarles en el Congreso de los Diputados, y a los que de nuevo aspiro que me concedan el honor de poderles representar. Yo aseguro que con mis limitaciones, desde luego personales, pues pondré todo mi interés y mi tiempo y mis capacidades al servicio del desarrollo de los hombres y mujeres de esta provincia. O sea que muchísimas gracias. De eso estamos seguros, y también me congratulo de que hemos estado hablando toda la entrevista en positivo, de cosas que se han hecho, de cosas que se pueden hacer, de cosas que habrá que hacer, que deberán hacerse, y que no nos hemos entretenido en abatir a los adversarios, ni a criticar al contrario, ni a ocuparnos en conspiraciones de esas gratuitas y fantasmales. El movimiento se demuestra andando, el trabajo hay que realizarlo, y solo los vagos y un poco idos son los que pueden dejar el trabajo aparte y dedicarse a otras cosas que no son de recibo. Muchísimas gracias otra vez, y aquí nos despedimos de don José Segura de momento. Suerte, mucha suerte en marzo, don José, que estoy seguro de que la obtendrá por méritos propios.